Hola y bienvenidos a ¿Sabes qué? Con AARP, un podcast donde hablamos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador Rafael Ayuso, director de comunicaciones para AARP en Texas. Las barreras del idioma, el alto costo de los medicamentos y la falta de tiempo libre en el trabajo son algunas de las razones por las que algunos latinos quizás no buscan tratamiento médico. Esto resulta en que muchos acaban buscando ayuda de los curanderos. El doctor Tony Zavaleta se une a nosotros hoy para discutir este tema. El doctor Zavaleta es educador de hace mucho tiempo. Me dijo hace poco que tiene 45 años de enseñanza y miles de estudiantes. También es el autor del libro de Curandero Hispanic Ethno Psychotherapy and Curanderismo Treating Hispanic Mental Health in the 21st Century. ¡Wow! Tremendo título, doctor Zavaleta. Muchas gracias por unirse. No, es un honor. Gracias, Rafael. Absolutamente. Díganos, doctor Zavaleta, ¿quiénes son los curanderos y cuáles son sus orígenes? Mira, los curanderos o curanderas son gente del pueblito o de ciudades, pero principalmente de pueblos que curan. No como doctores médicos, pero curan con mucha tradición de cientos o más de años. Se curan con rezas, con rituales, con remedios caseros y otros. Son la gente, los curanderos son las personas en pueblito que recuerdan las curaciones de los antepasados. ¿Y cuándo debe una persona considerar a un curandero en vez de a un médico? Un doctor? Pues mira, eso es importante porque la verdad es que vamos a decir la mayoría de los curanderos hoy en tiempo son falsos. Son gente que pone un letrero que soy curandero o se cura, pero no son porque faltan el don, no tienen don. Para ser un curandero verdadero o curandera verdadero, la persona tiene que tener un don, un gift del Espíritu Santo para curar y pueden la habilidad de curar. Y la gente conoce cuáles son, mucha gente, la mayoría de la gente conocen cuáles son los verdaderos curanderas y los falsos. Muy interesante. Así que hay un elemento religioso. Usted dijo el Espíritu Santo. Oh, sí. El curanderismo va mano a mano con religión. Y no es religión, no es una religión específica, no es catolicismo, no, son las creencias religiosas. Creencia en Dios, creencia en los santos. Los santos son los más importantes porque la gente cree, como yo también creo, que los santos, como va a haber la fiesta de San Miguel Arcángel esta semana, es muy importante porque la gente piden milagros a los santos, para los santos piden a Dios para mandar el milagro a la gente. Y entonces el tipo de curanderismo también se aplica no solamente al aspecto físico, sino también al aspecto mental, ¿no? Así es. Okay. En más de 50 años de estudiar, casi 60 años de estudiar curanderos en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la Florida, en México, en Centroamérica, todas partes. Yo veo que los curanderos son muy importantes en las comunidades. Y doctor Zavaleta, usted, como dije anteriormente, escribió un libro sobre este tema. Díganos un poquito sobre ese libro, por favor. ¿Por qué decidió hablar de este tema? Mi libro es una producción resulta de más de 50 años de estudiar y visitar con curanderos y curanderas en México. Y yo vi atrás de muchos años que hoy en día la mayoría de las gentes que van a los curanderos buscan una curación o una ayuda
psicológico o emocional y no físico. Sí vienen por los tés y cosas para los físicos, pero la mayoría buscan una ayuda con sus familiares que son enfermos del mente, vamos a decir. Entonces, yo tuve la idea de producir, de escribir un libro, porque este libro de que estamos hablando es un libro, yo tenía como más de 10 años de escribirla y producirla, porque yo sabía, me da mucha pena de que los médicos no dan importancia a los hispanos y a las enfermedades mentales. Los hispanos, nosotros los hispanos, no tienen oportunidad o habilidad de recibir una ayuda médico, secondary care medicine. No se puede. Entonces, cuando no reciben ayuda por un médico, que son inocentes porque ellos no saben, la gente busca un curandero para una ayuda con su hijo que es drogadicto, o su esposo que es alcohólico, o una persona que tiene otra clase de enfermedad. El primer intención de mi libro es producir y dar información a los médicos y a los hispanos cómo los curanderos pueden ayudarles. ¿Qué tantos curanderos hay en Estados Unidos o en Texas? Pues no podemos saber. Por ejemplo, recuerdo que la mayoría no son verdaderos curanderos. La gente cree que sí son, pero no son. En cada pueblo, cada ciudad en los Estados Unidos donde hay hispanos, hay curanderos. Hay curanderos. Okay. La mayoría son vecinas o tías o mujeres y hombres que viven en la misma cuadra con gente que hacen curaciones. Y ellos no se creen, o ¿cómo se dice? They don't claim, no hacen a claim que son curanderos, entonces rechaza ese término, pero sí hacen, por ejemplo, el ejemplo más importante es una limpia. La gente, yo recibí una limpia la semana pasada de mi curandera en Edimburgo. La gente sabe que necesita una limpia del cuerpo para quitar malas vibraciones. Y es muy importante, y en cada pueblo va a haber alguien que pueden hacer ese trabajo. ¿Y ellos se anuncian en periódicos? No. O sea, eso es cuestión de que la gente sabe quién hace exactamente. No anuncian los curanderos, no anuncian nada. Son gente normales que viven enseguida, un vecino. Pero la gente saben cuáles son las personas más cerca que pueden hacer esas variaciones de curación de susto, curación de una limpia para mal ojo, hay cosas así. Y doctor Zavaleta, ¿hay generaciones que confían más en los curanderos que otras generaciones, quizás los más mayores? Pues, sí y no. Las generaciones más antiguas como yo, pues nosotros crecimos con esas creencias, y yo recuerdo muy bien cuando mi abuela venía a la casa a curar una dolido que yo tenía en el oreja, oído, y puse el funnel, el embudo, y sacó el aire. Entonces, las gentes la gente entiende quién son o quién pueden hacer esas cosas. Las generaciones jóvenes, o vamos a decir generaciones
bajo de mis hijos, por ejemplo. Okay. No, la mayoría, hay algunos, cuando ellos no creen y no conocen, pero preguntan a sus padres, sus madres, sus abuelas, sus tías, ¿cómo puedo curar esto? Y las tías, las abuelas, hacen la referencia, vaya aquí a esta dirección a ver la Doña María y ella lo ayuda. La gente que viene de Latinoamérica y otras partes, Haití también, pero vienen de México y Central América, vienen con sus creencias. Y cuando lleguen a sus pueblos, cuando lleguen al Valle o cuando lleguen a Chicago, Los Ángeles, Nueva York, inmediatamente buscan quién enseguida me puede ver para curar. También las curanderas en muchas veces hacen otros tipos de trabajos. Por ejemplo, parteras son curanderas. Y las personas que leen cartas, no todo el tiempo son curanderos, pero muchos son. Entonces la gente va a la curandera para divinar, para recibir consejos y cosas así. ¿Hay algo más que quisiera agregar, doctor Zavaleta, sobre los curanderos? Siempre me preguntan, quieren saber si curanderismo es un dying art, que está muriendo, que ya no existe, que hay muy pocas curanderas, y eso es falso. Sí. Eso es falso. Hay más ahorita que antes, muchos gentes que practica el curanderismo y gente que va. No falta de popularidad. ¿Y por qué piensa usted que es eso? ¿Por qué está porque hay necesidad. Hay necesidad, okay. Mira, nuestra población, los latinos, hispanos, Latinx, lo que sea, no tenemos, se buscan los estadísticas, no recibimos ayuda médica sí, para nada. Sí. Y ese es el problema. No tenemos los recursos en muchos casos que tienen otras personas. Sí. Muy bien. Pues, doctor Zavaleta, muchísimas gracias por estar el gusto es mío, gracias. De aquí en el Valle de Texas, en la frontera con Matamoros, Tamaulipas. Gracias. Muy bien. Okay. Doctor Tony Zavaleta, muchas gracias otra vez por la información tan valiosa que nos dio hoy. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast ¿Sabes qué? Con AARP en nuestra página web aarp.org/sabes qué y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Además, para mantenerse al tanto de nuestros programas en Texas, favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube, AARP Texas en YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos y disfrutar de este tema tan interesante sobre los curanderos y nos vemos pronto. Gracias.